más o menos hora y 15 que nos va a hacer falta. Así que maestro, si usted indica si hay palabras, comentarios o si hay algo, me dice quién tiene la palabra o usted va orientando el proceso y escuchándose. Dudas, comentarios, preguntas, me dicen, por favor. Hola, buenas noches. Yo sí tenía la duda. Buenas noches, ¿sí? Si la persona con la que vamos a trabajar tiene que ser grabada o le vamos a tomar fotografía, por el hecho que hay muchas personas pues que no les gusta someterse a esas cosas. Creería yo que no, por aspectos éticos no, por el respeto a la confidencialidad. Pero cuando lleguemos al final de la clase yo le puedo ampliar más la pregunta o la respuesta de su pregunta, porque ya voy a explicar ya en detalle más o menos algunos elementos que habrá que tomar en cuenta para esta primera semana. Pero de hecho estaría bien ya ir pensando en una persona y quizás grabar fotografías. Habrá que revisar también consentimientos informados, aunque yo no lo he establecido, pero sí he dicho en varias ocasiones seguir el proceso de evaluación psicológica que se nos ha enseñado. Y recuerdo que al menos yo le enseño a mis estudiantes y creo que algunos ahí están por ahí. Lo primero es rapport y empatía, y en eso implicaría la parte de consentimiento informado. Así que si el sujeto, ahí usted valora, se siente cómodo con alguna fotografía de espalda o no, porque también habrá que ver lo que nos dicen los lineamientos de las normas para no contradecirnos o caer en aspectos éticos que no sean adecuados para el manejo confidencial de los casos. Pero si su paciente, llamémoslo así, acepta que usted lo grabe o le tome una fotografía, eso ya es usted y su paciente. Y eso lo han establecido en un acuerdo. No sé si le contesté. Sí. Al final, quizás no va a ser tan importante la fotografía o la grabación, sino que usted al final me cuente o me diga cómo se sintió, cómo usted reaccionó, etcétera. O sea, la fotografía sí va a ser importante si eso fuese necesario, pero quizás más el elemento de cómo se siente usted ante una persona con discapacidad, un sordo, cómo usted lo va a abordar, una persona sorda, cómo se va a comunicar con ella. Y ahí, a no ser que tengamos manejo de lesa, entonces quizás no nos cueste mucho. Cómo comunicarme con un niño, si eso fuera mi caso, que no tiene atención fija, es una atención dispersa y solo me hace caso 5 minutos y después ya yo no lo puedo manejar o controlar. Eso es lo que me va quizás a mí a interesar más allá de las fotografías o de la grabación, que sí es importante para que usted esté evidenciando que lo hizo, pero también habrá un elemento quizás ahí bastante ponderativo. ¿Qué sintió usted? No sé si le contesté. Sí, perfecto, muchas gracias. Entendido. Bueno, no sé si con respecto a los temas, con respecto a las evaluaciones, hay algún comentario, alguna duda. Buenas noches. Buenas noches. Creo que para la mayoría quizás estamos pues en un tema bastante nuevo y pues tenemos expectativas muy abiertas en el sentido de aprender y ver de qué manera se puede dar una mejor atención en esta área dentro de nuestra sociedad, ya que es un área bastante delicada y un área pues donde no tiene como que la aceptación necesaria, ¿verdad? Entonces, creo que la mayoría estamos aquí con ese mismo propósito de aprender y tener pues la oportunidad de llegar a más y más personas que necesiten pues este tipo de apoyo. Solamente gracias. Gracias.
¿Algún comentario, duda o lo que decía el maestro al principio? Algunas normas que nos podrían ayudar a mejorar la convivencia de grupo de clase. Maestro, hay personas que están escribiendo. Si gusta, podría usted leer. Buenas noches. Entre las cosas que han escrito están las siguientes, Lee. Buenas noches. Mi expectativa es participar en este curso, fortalecer mis conocimientos, desarrollar habilidades que me permitan realizar procesos de evaluación centrados en las necesidades de las personas con condición de discapacidad. Mi expectativa es conocer, compartir experiencias, conocimientos sobre herramientas que puedan implementar al momento de abordar a una persona con discapacidad. Nancy Berríos, niño o adulto, pregunta si puede ser la persona. Hola, buenas noches. ¿Puedo pertenecer al grupo de los sábados? No. Eh, eh, ¿Tiene que ser adulto o niño? Pregunta Jocelyn Mendoza. Puede ser una familiar, también pregunta acá otra persona, la licenciada Yanira Guadalupe. Eh, eh, Mary Ramírez pregunta, ¿trabajar con una persona con discapacidad? Tendremos que grabarnos lo que ya ha respondido, y que esos son algunos de los comentarios en el chat. Bueno, decíamos el sábado, y creo que para que tengamos las mismas como normas, el proceso implicaría o un niño, un adolescente, un joven o un adulto, siempre y cuando sea una persona que acepte trabajar conmigo. Si es niño, si es adolescente, si es adulto, no importa. Lo que importa es uno que quiera hacer el proceso de acompañamiento psicosocial o psicosocioemocional o psicopedagógico, va a depender del área. Y dos, que quizás sea lo más importante, que presente una condición de discapacidad, cualquier condición de discapacidad. Vamos a ver más adelante y en el proceso teórico cuáles son algunas condiciones que podemos abordar, porque algunas podrán ser un poquito más fáciles de llevar que otras. Si se va a llevar, ya decía, eso implicaría un consentimiento de parte de la persona, si él permite que se le grabe o no. Pero al final yo tendría que presentar un reporte escrito donde yo pueda, como psicólogo evaluador o psicóloga evaluadora, evidenciar lo que yo hice y cómo yo lo hice. Si voy a diagnosticar o no voy a diagnosticar ese elemento, ya vamos a ver a qué le apunta la evaluación con personas con discapacidad. Posiblemente en este tipo de evaluación no sea tan importante un diagnóstico clínico, pero si podemos tener un diagnóstico clínico, lo colocamos. Aspectos éticos, ya se nos ha enseñado que yo no puedo trabajar con familiares ni con personas allegadas. Quizás ahí podrá entrar el elemento colaborativo. Yo tengo un pariente, yo tengo un familiar cercano, y entonces yo solo puedo confiar a un compañero de clase para que él haga su ejercicio con mi familiar. Y así entonces vamos generando el proceso. Pero en este caso, si a alguien se le dificulta, escribe en el enlace que se va a compartir cuál es su dificultad, o después de la clase escribe, comenta o me dice a mí directamente y podemos resolver. Pero me gustaría, si ya no hay duda del caso, dejar esas dudas para el final, porque si no revisamos la teoría, estaríamos como hablando siempre de lo mismo. Así que si ya no hay... Dos participaciones. La licenciada Gisela Camino ha levantado la mano. Buenas noches. Me ha encantado las expectativas que usted nos ha generado sobre este tipo de evaluación, pero me surge la interrogante si la evaluación que pudiéramos hacer iría dirigida únicamente a personas que ya nacieron con una discapacidad específica o que posteriormente a un accidente se convirtió a tener una capacidad especial.
Y la otra es, existen adultos mayores que la capacidad cognitiva no la han perdido, pero sí lo que es la marcha, ya tienen que necesitar auxilio de una andadera. Muchas veces también pierden lo que es el sentido del oído. Y mi pregunta es, ¿podemos evaluar este tipo de personas adultas mayores también? ¿O quedaría únicamente para personas adultas, adolescentes y niños que tengan una capacidad especial en específico, independientemente si nació con ella o fue generada por un accidente? Quizás empezando primero con la segunda pregunta, aunque creo que la mencioné de primero. Usted puede trabajar con una persona que tenga condición de discapacidad, ya sea de nacimiento o que la haya adquirido, porque acá los elementos cognitivos o los elementos emocionales asociados a la condición de discapacidad van a ser distintos. Alguien que veía tiene algún conocimiento del mundo, pero ya dejó de ver, fue perdiendo la condición visual, entonces eso también va a generar una implicación emocional muy diferente a alguien que nunca vio o que nunca ha visto. Entonces, en ese caso, usted podría decidir con qué condición o qué tipo de condición va a tomar o el sujeto tiene. Y la segunda, yo mencioné niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Y me quedé hasta ahí, porque a veces las personas adultas mayores caen en una condición de discapacidad, pero no tanto así directamente o puramente por la condición de discapacidad misma, sino que ya es un deterioro de su desarrollo evolutivo. Entonces, que al final yo deje de escuchar, sí, estoy cayendo en una condición de discapacidad, que yo pierda movilidad o tenga marcha reducida, pero ya serían elementos asociados a una condición evolutiva. Entonces, sí lo puede evaluar, pero quizás no meterlo directamente en un canasto que se va a llamar discapacidad pura. No sé si me di a entender. Sí, muchísimas gracias. Pero en todo caso, usted va a trabajar con la persona igual. Es posible que en estas 5 semanas encuentre una, pero es posible que después usted encuentre mucho más variedad de sujetos con discapacidad y ahí usted va a tener ya elementos ya más definidos para decidir. Una más me dijo para que Sí, empecemos. la licenciada Reina Isabel Campos. Adelante, licenciada. Buenas noches. Sí, bueno, un gusto, ¿verdad? Bienvenidos y agradecer esta oportunidad de estar compartiendo, ¿verdad? Con este grupo selecto en este momento. Muchas gracias. Mi inquietud va relacionada con lo que la compañera acaba de preguntar. Tengo, en lo personal, pues he estado un poquito en contacto con la persona adulta mayor y es bien frecuente el que haya algún grado de discapacidad física en las personas adultas mayores y que no es propio de la edad, sino que son aspectos relacionados con secuelas o problemas de enfermedades. Entonces, no sé, yo desde que mencionábamos este caso o este trabajo individual, me orientaba con una persona adulta mayor que tiene problemas para deambular cuando ha sido una persona muy activa y no necesariamente, pues, lo puedo considerar como producto de la edad, sino de la enfermedad a la que ha estado expuesta o la que está expuesta en este momento. No sé si eso es aceptable para elegir a esta persona o no. Sí, usted tiene criterios para decidir y elegir, no hay problema.
Ok, muchas gracias. Porque como usted misma lo ha dicho, cada sujeto tiene su propia particularidad. Y eso ya lo vamos a ver ahora en la teoría, o a recordar en la teoría. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, si no hay más, pasaríamos ya. Bueno, la última participación de la licenciada Chinchilla. Y con ella cerramos este bloque de preguntas, Lick. Gracias. Buenas noches, maestro y colegas. Gracias por este espacio al Colegio de Profesionales en Psicología para fortalecernos más nuestras competencias. Y en función a las inquietudes anteriores, quisiera tener un poco más de claridad. Creería, maestro, no sé si me equivoco, que independientemente del tipo de discapacidad o la edad, creo que el curso estaría orientado a cómo hacer la adaptación de esa evaluación, porque muchas veces encontramos, o mejor dicho, casi siempre, evaluaciones, test como ya estandarizados para ser usados en pacientes, pues típico, ¿verdad? Tiene tantos años, ve, habla, escucha, pero el lío que nos encontramos, los profesionales, es cómo aplicar ese test y no solamente aplicarla, sino lo que usted nos decía al principio, cómo hacer ese rapport, este, incluyendo esos aspectos de esa característica de la persona en condición de discapacidad y sumado obviamente a la adaptación del test o la evaluación que vamos a hacer. Lo digo porque sí estaba escuchando bastantes comentarios de cuál sería como el perfil de la persona con quien podamos realizar esa práctica. Igual, ¿verdad? Hay personas adultas mayores que adquirieron una discapacidad de jóvenes y llegaron a adultas mayores. Entonces, la característica que más sobresale es su condición de discapacidad, más no su categoría por edad. Entonces, no sé si es más que todo eso el que el curso va enfocado a eso, cómo hacer la adaptación y la atención tomando en cuenta esa característica, ¿verdad? De la condición de discapacidad, ya sea una persona ciega, una persona sorda, con movilidad reducida, etcétera. Esa era mi inquietud. Gracias, maestro. Gracias. Yo decía al principio que el curso no es necesariamente un curso de evaluación psicológica como tal, sino que podríamos ir haciendo adecuaciones y más que todo adecuaciones curriculares o quizás en psicología esto de curricular no se dé mucho, pero sí ajustes razonables psicológicos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Cómo podría esta herramienta adecuarla a esta condición de discapacidad? Posiblemente los test están ya estandarizados. El problema o el lío, como usted lo menciona, es cómo se lo aplico a esta persona con esta condición. Cómo yo rompo esa barrera que muchas veces yo, psicólogo, también pongo ante este tipo de población. Porque si bien es cierto, la condición de discapacidad, sea de nacimiento o adquirida, más allá de la condición como tal, también está la situación de las barreras, la lucha que se tiene para que esta condición de discapacidad permita a esta persona una participación plena y no una participación reducida o que muchas veces nosotros, los entre comillas normales, les imponemos. Entonces sí, será que revisemos algún par de test, pero más que revisar el test como test, sería quizás cómo se pasaría, qué puedo yo decir. Yo, por ejemplo, no podría decir dibujen el test del árbol o dibujen un árbol a un ciego, por ejemplo.
sería quizás difícil. No estoy diciendo que sea imposible, habrá que ver también el manejo del espacio y la configuración cognitiva que tiene el sujeto de algo. Pero ahí el test ya existe, el test ya se sabe cómo se califica. La pregunta es cómo se lo aplicaría o es aplicable o no en esa condición. Posiblemente a una persona sorda que sí puede verme o ver, yo sí le puedo pedir eso. El lío sería cómo se lo voy a pedir. No sé si me doy a entender. Entonces vamos a tratar de viendo eso. Y más que solamente ver la condición de discapacidad como tal, también como usted misma lo mencionaba, revisar cómo manejar las consecuencias emocionales. Y quizás una de las primeras preguntas, y ya me estoy adelantando a elementos de clase, es cuando yo tengo a un paciente en condición de discapacidad, quizá una de las primeras preguntas a hacer es, ¿viene por la condición de discapacidad o viene por las consecuencias emocionales que genera su condición de discapacidad? Me siento mal porque no puedo ver y eso me dificulta la movilidad. Más que estar ciega la persona, lo que le molesta es la situación de accesibilidad y eso me genera autoestima baja o preocupación, no sé. Entonces por ahí creo que iría la cosa. Entonces yo decía al principio que el curso es un poquito más integral porque se trata de combinar, por un lado, la evaluación en sentido estricto y la evaluación en sentido amplio y también el acompañamiento psicosocioemocional del sujeto a partir de su condición de discapacidad. No sé si le entendí bien o le contesté. Claro y perfecto, maestro. Y agregado también, entonces podría surgir que una persona con discapacidad necesite apoyo muy independientemente de su condición de discapacidad, sino que está atravesando una situación, un duelo, por ejemplo, que cualquier Ajá. persona lo puede pasar. Sí, y no es una situación Exactamente. de discapacidad. Exacto, gracias. Por eso habría que ir revisando. Si estamos bien hasta ahí, podemos entonces iniciar con los elementos teóricos. Me dice. Sí, maestro, empecemos ya con la parte teórica, si gusta. Voy a entonces a tratar de compartir y me dicen si se puede visualizar la presentación. ¿Me dicen? ¿Sí se ve? Igual yo voy a ir avanzando en la presentación y voy a dejar de estar viendo a la plataforma directamente. Entonces, igual si una persona puede o quiere participar o comentar, entonces lo hace a través del maestro que está coordinando el seguimiento de la reunión, por favor. ¿Me dicen si se sigue visualizando la presentación? Sí, sí se ve. Entonces vamos a iniciar. Excelente. Quizás el punto de partida es, y esta sería solamente una pregunta retórica que a lo largo de la presentación la podemos ir contestando, no necesariamente ya, porque el objetivo es que a lo largo de esta hora con 10 minutos que nos hacen falta, podamos ir respondiéndonos cada uno a esta pregunta. ¿Quién es una persona en condición de discapacidad? Quizás para iniciar, entonces vamos a tratar de definir en diferentes formas o de diferentes maneras el concepto de discapacidad, que si es una forma excluyente o que si es una forma peyorativa de mencionar al sujeto con esta situación de discapacidad,
eso lo podemos dejar para foros. Quizás acá lo que nos interesa es observar esta definición y uno, asociarla a un elemento peyorativo de la definición como tal, no tanto de la palabra discapacidad, y dos, ver quizás a qué etapa del desarrollo histórico del proceso de conceptualización obedece la definición. Entonces me gustaría que alguien pueda participar. Acá dice cualquier impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma que se considere normal para el ser humano. Excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal. Si nosotros tuviésemos esta definición, ¿qué elementos negativos o qué elementos de exclusión social podríamos sacar de la definición? Una o dos participaciones, por favor. Y así el maestro indica a quién le va a dar la palabra. De esta definición, así como está, o de esta respuesta a esta pregunta, ¿qué aspectos nos llaman la atención en el aspecto negativo del trato o de la conceptualización hacia la persona con discapacidad? ¿Me dicen, por favor? El licenciado Diego tiene la palabra. Hola. Pues yo consideraría que desde el aspecto de considerar normal una actividad, pues resulta como exclusivo como para las personas, ¿verdad? Porque estamos diciendo lo que es normal y que es anormal en algunas actividades o en cualquier tipo de experiencia que la persona podría tener. Sí, gracias. O sea, el normal es ¿quién? Ahí viene entonces la pregunta, ¿quién es el normal? Si hiciéramos dos grupos, ¿quién es el sujeto normal? ¿Ellos en su condición de discapacidad o nosotros en nuestro, entre comillas, ser normal? Gracias. ¿Algo de elemento? Licenciada Fátima de Cortés. Hola. Buenas noches. Yo considero que en la parte que dice excesos o insuficiencias en el desempeño de una actividad rutinaria normal. Considero que, aquí, ¿verdad? Sí, insuficiencias porque considero que nosotros, los que nos llamamos quizás normal, deberíamos de adaptarnos, ¿verdad? A la forma de trabajar de ellos. Entonces, esa palabra para mí de insuficiencia considero no debería de estar ahí. Entonces, porque estamos asumiendo que nosotros somos suficientes y que a ellos les hace falta. Entonces, es un elemento excluyente desde el punto de vista social. Y aquí entonces la pregunta que hacía la maestra cuando preguntaba, ¿discapacidad de nacimiento o discapacidad adquirida? Muchas veces la discapacidad puede ser adquirida y es mucho más fuerte que la discapacidad de nacimiento, porque nosotros mismos, repito, hacemos sentir esa barrera que separa o que limita o que no permite que la persona pueda tener una participación plenamente activa. Que yo no pueda ver no significa de que yo no pueda moverme o que no pueda escuchar o que no pueda oler o que no pueda sentir. O el que tiene la insuficiencia soy yo. ¿Cómo le explico yo a un ciego de qué color es el sol? Quizás el que no tenga el elemento suficiente sería yo, pero como yo puedo ver, entonces yo soy el normal y el otro no. Entonces son elementos que habrá que empezar como a considerar, pero quizás un elemento también que sería como negativo es que se va a ver la discapacidad como un, dice aquí,
impedimento. Entonces, vamos a ir revisando que esta definición se va a asociar a las primeras etapas del desarrollo histórico de la discapacidad. Yo nacía o yo adquiría la condición. Y eso me hacía ser o no normal. Esa es la primera condición. Aquí tenemos otra definición de discapacidad. Aquí vamos a tener un doble elemento. Podría ser que habrán elementos un poco más elaborados y un poquito menos excluyentes, pero también habrán elementos excluyentes. Entonces, no sé si empezamos como a identificar qué sería bueno o qué sería no tan bueno de esta expresión al definir discapacidad. Me dicen, por favor, ¿qué sería bueno de esta definición con respecto a la anterior o qué sería no tan bueno? Hola. Sí, le escuchamos, Lick. Bueno, hola, hola. Hola. Buenas noches. Yo creería que algo que pudiera ser excluyente es a participar plenamente en la sociedad, porque creo que una persona con discapacidad puede participar plenamente en la sociedad, ¿verdad? Sí. Gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches. Y también algo que me gustaría agregar, en realidad lo que dificulta a las personas con discapacidad no es la discapacidad como tal, sino que las barreras que el entorno, las barreras aptitudinales que puedan presentarse, las barreras institucionales, que en la misma sociedad, porque no estamos acostumbrados, no estamos preparados para ello, ¿verdad? Entonces, si vemos en todos los lugares, o en la mayoría de los lugares, no hay rampas, no hay pisos que tengan como las rayitas o las cosas así para las personas ciegas. Entonces, más allá de todo, es eso, las barreras que el entorno le da. Y justo a partir de su participación podemos adelantar a este concepto, accesibilidad. Lo que se busca es hacer un entorno accesible, es decir, que la condición de discapacidad muchas veces se ve reforzada por eso. Yo poniendo 2 parqueos con esta señal, siento que ya soy una empresa accesible, cuando muchas veces este parqueo que está destinado para una persona en esa condición lo ocupe alguien que no la necesite. La Nacional, por ejemplo, y no sería hablar mal de ella porque a muchos han salido o están ahí, no tiene forma de accesar, ese es el concepto, de la planta baja a la segunda o tercera planta. Entonces, por más que se esté hablando de inclusión, por más que se esté hablando de atención a la diversidad, este concepto de accesibilidad deja mucho que desear. Y eso entonces nos llevaría quizás a un elemento importante. La discapacidad, elemento positivo de acá es que es una condición, pero sigue siendo todavía excluyente, porque si bien es cierto, aquí decimos que es un impedimento, aquí avanzamos un poquito al hablar de que es una condición, pero seguimos diciendo que es una deficiencia, personas deficientes. O sea, como que el sujeto sea una cosa que hay que llenar
y como no se llenó completa, es insuficiente. Es una expresión quizás para comprender en dónde está el elemento peyorativo. Acá estamos hablando de personas deficientes. Lo positivo es que es una condición, pero también esa condición puede ser física, mental, intelectual o sensorial. Ya el concepto nos empieza como a establecer algunos tipos de discapacidad. Pero para mí lo más importante es esto. Es una cuestión de actitud. De nada va a servir que yo esté en este curso, que al final haga las 5 semanas, que presente mis tareas, que me den mi diploma y al final de las 5 semanas mi actitud hacia las personas con discapacidad, mi forma de tratar psicológicamente hablando a una persona en condición de discapacidad siga siendo la misma. Entonces, habrá que trabajar esta cuestión de actitud. Y a partir de ahí, avanzamos por el tiempo a otro tercer concepto. Aquí hablamos de que 1 es una condición, 2 no es una enfermedad, cosa que se asumía en la primera y segunda etapa del proceso histórico de la discapacidad. Otro elemento que ya algunas compañeras han trabajado y lo han mencionado es que lo que interesa a veces no es tanto la condición de discapacidad que los sujetos presentan, sino las barreras que yo, sujeto, miembro del sistema social o del sistema sexo-género, les imponen. Y que al final esto nos llevaría a la etapa 3 del concepto de desarrollo histórico, donde se dice que es una cuestión de derechos. Por eso es que decimos persona en condición de discapacidad, en donde está lo humano, que anteponemos a la discapacidad, una condición que pertenece a quién, a una persona. Y eso nos hace entonces asumir que es una cuestión de derechos. Son personas que no importa la edad, no importa la situación, no importa el tipo de discapacidad o condición de discapacidad que presenten, ellas o ellos son personas. Y otro elemento importante es que decir él o ella a mí no me hace incluyente, porque yo puedo decir las personas, puedo decir el niño, la niña, cosa que hoy eso no garantiza que yo sea incluyente o inclusivo. Por eso es una cosa de actitud y no una cosa de léxico. A partir de ahí, esta es una persona con discapacidad. Entonces aquí tenemos cómo la Convención de Derechos Humanos define a una persona con discapacidad. Yo después o mañana les voy a compartir un textito pequeñito en el grupo donde se explicará por qué persona con discapacidad y algo otras formas que la sociedad ha adoptado para dirigirse, pero es como una cuestión de curarse en salud. Pobrecito el cieguito. O sí, estamos quizá minimizando, pero siempre estamos invisibilizando, estamos cosificando, no estamos viendo a la persona en su condición de discapacidad, sino que estamos simplemente definiendo su discapacidad y lo estamos etiquetando: el ciego, el sordo, el minusválido, el cojo, el tonto, etc. Entonces habrá que revisar que la condición de discapacidad va mucho más allá de un lenguaje, sino que va a estar asociada a una condición de actitud. Esta información, solo para que la tengamos presente, la vamos a saltar porque el tiempo va avanzando y quizás nos centramos acá. Son elementos que ya nos van a ir dando a la pauta para hablar de inclusión y para que empecemos a revisar nosotros
qué tan psicólogo inclusivo o qué tan psicóloga inclusiva soy yo. Entonces partimos de exclusión. Quizá los diagramitas nos explican mejor que las definiciones. Aquí están los sujetos, entre comillas, normales en el grupo, unidos entre sí, y fuera de ellos, aquellos que no se parecen a ellos. ¿Por qué? O silla de ruedas, o un bastón para movilizarse, o no pueden ver perfectamente, o incluso no ven. Entonces, aquí están los normales, entre comillas, y aquí estarían los diferentes. Por eso yo preguntaba, ¿quién es el normal? ¿O quién es el diferente? Luego saltamos para acá al concepto de segregación. Aquí está el mismo grupo, este mismo grupo. La única diferencia es que estos que están afuera siguen estando afuera. Ahí no hay diferencia. La diferencia es que estos sujetos los hemos agrupado en un círculo y si se fijan, mucho más pequeñito. O sea, estamos minimizando o estamos invisibilizando la problemática. Y empezamos a sentir hasta que somos nosotros los que estamos experimentando alguna condición. Luego vamos a el mal usado concepto de inclusión haciendo esto. Como ya están adentro, ya están incluidos. Pero aquí lo que estamos haciendo es, los estamos integrando. Pero siempre, y volvemos al concepto, la barrera. Muchas veces, socialmente, nosotros ponemos las barreras. Y eso es lo que habrá que trabajar. Mientras estas barreras no se eliminen, mientras la accesibilidad no se manifieste plenamente, entonces siempre hay condición de discapacidad, siempre hay personas con discapacidad, pero no tanto porque ellos la tengan o lo sean, sino que porque nosotros los obligamos o los marginamos a esa situación. Y acá tenemos el ideal inclusión. A partir de aquí, ustedes han de haber escuchado conceptos como escuela inclusiva para todos o otros conceptos que tienen que ver con esto, de todos para todos. Entonces, aquí volvemos a la pregunta, ¿yo qué tan psicólogo inclusivo o qué tan inclusiva está siendo mi práctica evaluativa? Si hay preguntas o comentarios, me dicen, si no avanzamos. Hola. Podemos continuar, licenciado. Luego, entonces, gracias. Pasamos acá. Aquí teníamos el concepto de inclusión, donde decíamos que se supone esto es lo ideal, a lo que tendrá que aspirar. Si bien es cierto, ya tenemos parqueos con señalizaciones, ya tenemos franjas para poder pasar, ya tenemos rampas, pero nos seguimos quedando cortos. Y, por ejemplo, hablemos de las universidades. ¿Cuántas universidades tienen libros en braille? ¿Cuántas universidades tienen intérpretes para personas sordas? O sea, ahí como que la brecha sigue estando. Si bien es cierto, somos incluyentes, si bien es cierto, somos inclusivos, pero como que hace falta un poquito, ¿no? ¿Cuántas impresoras braille tenemos? O
A veces que queremos salvar la situación, ¿no? Un cursito de lengua de señas y pensamos que con eso ya estamos salvando. Sí, podría ser, ¿no? Pero hace falta mucho. Pero ya son percepciones muy personales. Entonces, a partir de esto, vamos a estos tres conceptos: igualdad, equidad y justicia. Estoy hablando de esto porque ahora la clase 1 es la parte teórica de la discapacidad. Y estos elementos nos tendrán que servir para luego trasladarnos al concepto de evaluación psicológica en discapacidad. Entonces, acá tenemos iguales. Todos están viendo hacia adentro. Esa es la igualdad. Pero también la igualdad es esta. Todos tienen el mismo apoyo, pero no es lo que cada quien necesita. Entonces, yo podría tener el mismo test, pero posiblemente no es el mismo test el que tendría que aplicarle a ellos tres, porque cada uno de ellos, ya lo hemos aprendido en psicología evaluativa normal, tiene una historia, tiene un antecedente particular, entonces habrá que revisar. Pero igualdad es partir de aquí, el mismo apoyo. Pero esto hay que cambiarlo. Por lo tanto, vamos al concepto de ajustes psicológicos. Luego tenemos la equidad. Esto es darle a cada quien lo que cada quien necesita. Si él con sus recursos perfectamente alcanza a visualizar lo que está pasando, entonces estamos bien. Pero a este que ocupa un poquito, le vamos a dar un apoyo menor, pero apoyo siempre. Pero él que por su misma condición no percibe porque queda acá sin ver nada, entonces habrá que darle un apoyo mayor. Entonces nosotros al evaluar a personas con discapacidad, también tenemos que tomar en cuenta este concepto de equidad. Darle a cada quien lo que cada quien necesita. Pero quizás el elemento más importante es el de justicia. Y esto de justicia nos va a llevar al concepto de accesibilidad. ¿Qué está pasando aquí? Aquí está esta barrera, aquí está otra barrera, pero acá cada quien con un apoyo distinto. Pero acá vemos que la diferencia básica está en el hecho de que se eliminan las barreras. Hemos venido hablando, si se han fijado, de que hay una barrera social o lo que sea, hay una barrera y aquí se está tratando de eliminar esta barrera, pero no de forma completa. Entonces acá lo que estamos haciendo es quitando esas barreras. ¿Para qué? Para llegar al concepto de accesibilidad. Y acá la pregunta sería, ¿qué tan accesible es mi evaluación psicológica a personas en condición de discapacidad? ¿O qué tanto material flexible tengo yo para poder aplicar y hacer una evaluación psicológica a personas en condición de discapacidad? Quizás para ir avanzando en este momento, vamos a saltarnos esta presentación y aquí están las etapas. Pero quizás el que nos interesa es este, el paradigma de derechos humanos en el concepto de discapacidad o personas con discapacidad. Y ya decía yo que acá lo que interesa es que más que la condición, nos interesa que es una persona quien posee la condición. Y por lo tanto, ya decíamos al principio, habrá que revisar. Él va por su condición de discapacidad o va por las secuelas emocionales o los procesos que pueda experimentar por su condición. Acá ya habíamos visto la clasificación y para que nosotros vayamos ya entonces pensando en cuál va a ser la condición de discapacidad que yo podría abordar en el sujeto o en la persona que me va a acompañar en el proceso. Condiciones físicas que tienen que ver con movilidad reducida o
falta de movilidad, discapacidad intelectual o cognitiva, y aquí entonces podemos considerar aspectos neurodivergentes también, o discapacidades sociales, y las quizás más conocidas, o quizás las más, como dijéramos, identificables, son las que tienen que ver con visión, ceguera total, o baja visión, o sordera total, o sordera parcial. Luego, esto, causas de discapacidad, que lo vamos a saltar, básicamente es o congénita, heredada o adquirida. Y acá la forma quizás correcta para llamarlos. Y aquí lo común es que estamos anteponiendo el concepto de persona con, y aquí la condición de discapacidad. Esto de poner al principio el concepto persona, entonces nos hace suponer que se está manejando el modelo de derechos humanos en la discapacidad. Pero volvemos al punto, yo puedo seguir diciendo persona con discapacidad, pero mi trato es siempre excluyente o es etiquetado. Entonces, quizás más que la terminología, ya lo decía yo, lo importante es la actitud. Luego pasamos acá. Entonces, lo importante es pasar de un sujeto paciente etiquetado, cosificado o identificado, como se nos ha enseñado, a un sujeto de derecho. Y esto entonces va a implicar que ahora que al final ustedes lo podrán revisar más detenidamente, pasar desde hasta. Y aquí vamos entonces revisando de la discapacidad como tal, del problema como tal, a la conciencia de la dimensión social de la discapacidad. Esto no lo vamos a revisar porque igual en el discurso es lo que yo he tratado de ir explicando, solo que aquí está como ya más esquematizado. Y quizás me interesa ya terminar esta parte de discapacidad para entrar al concepto ya de evaluación. Se nos ha enseñado que la evaluación psicológica sigue un proceso que ya todos manejamos y por lo tanto unos lo hacemos de una forma, otros de otra manera, pero el proceso prácticamente tendrá las mismas connotaciones. Observamos, entrevistamos, hacemos aplicación de anamnesis, si ese fuera el caso, sacamos historias, si ese fuera el caso, aplicamos test, si ese es el caso, hacemos un diagnóstico, si ese es el caso, y luego diseñamos un plan de intervención. Esos son los apartados de un proceso y que obviamente al evaluar a personas con discapacidad, posiblemente el proceso va a ser el mismo, pero ¿en dónde va a estar la diferencia? Ya vamos a revisar. Luego saltamos acá. El proceso se nos ha enseñado también que puede agruparse en estos tres grandes momentos. Hay un proceso de evaluación, desde la toma de datos que pasa por el rapport, la empatía, motivo de consulta, etcétera, al diagnóstico propiamente que implicaría hacer una etiqueta de qué tiene la persona. Aquí estamos evaluando no la condición, sino que el elemento cognitivo, afectivo, reactivo, social, etcétera. Entonces, ahí es donde decíamos que en este curso vamos a tratar de, por un lado, evaluar la condición, pero también evaluar las secuelas emocionales de esa condición. Y al final un tratamiento. Entonces, acá nos interesa que, y empezamos a revisar, desde la atención psicológica, nosotros tenemos que generar accesibilidad necesitamos establecer un vínculo terapéutico y en ese vínculo, relación psicólogo-paciente, si se recuerdan de eso. Entonces, en este vínculo terapéutico, evitar la infantilización. Hablarles chiquito.
La condición de discapacidad posiblemente en algunos casos tenga que ver con la edad mental o tenga que ver con elementos cognitivos, pero no por eso yo voy a minimizar, porque es como que estuviera invisibilizando o estuviera minimizando la condición del sujeto. Entonces, mi niño, pobrecito, loquito, etcétera. Y también la escucha activa. Habrá que ver que la escucha activa no solamente implica escuchar. En evaluación psicológica para personas con discapacidad, la escucha activa también está asociada a gestos, a ademanes, a posturas. Si se recuerdan, lenguaje verbal, pero también lenguaje no verbal. Yo me puedo comunicar o él o ella se puede comunicar, porque no estamos hablando de que hay dificultad de comunicación, estamos hablando de que hay diferentes formas de comunicar. Y yo, al ser inclusivo o yo al trabajar la atención a la diversidad, entonces debo estar pendiente de eso, de gestos, ademanes, miradas, o incluso establecer qué movimientos podrían indicarme un sí, qué movimientos puedan indicarme un no. O yo podría valerme de tarjetas que expresen emoción y que me vaya señalando. Va a depender también del caso. O va a depender también de la condición de discapacidad. Por eso Parece que ha perdido la conexión el link Granados. Vamos a esperar que logre entrar nuevamente. Bueno, para avanzar en lo que vuelve el licenciado Granado, voy a compartir el enlace de la asistencia, ¿les parece? En el chat. Y bueno, en este momento he compartido lo que es la asistencia en lo que regresa el licenciado Granados. Disculpe, aprovechando la oportunidad, mencionaban de un chat grupal de WhatsApp. Me parece que no estoy ahí, no sé si me equivoco o Ya se voy a referían a colocar este chat. No, es un chat grupal, ya lo voy a compartir el enlace también acá. Gracias, muy amable.
Buenas noches. Mientras regresa el licenciado Granados, podemos llenar la asistencia, porque recuerden que por la asistencia, para después de hacer la entrega del respectivo diploma, ya en un momento vamos a compartir el enlace para que también se puedan agregar al grupo de psicólogos de El Salvador. En un momento el licenciado Ronald va a compartir ese enlace. Hola. Adelante, Lick, adelante. Van a disculparse, fue la energía aquí donde yo estoy. Vamos a seguir. Estábamos revisando algunas situaciones y vamos a entrar ahora a revisar quizás lo que nos va a ir interesando en la parte de evaluación psicológica. Entonces estábamos, creo, si no me equivoco, aquí. Y también habrá que tomar en cuenta, no sé si se logra ver y escuchar. Hola. Sí, maestro. Sí, maestro. Estamos acá también tomando en cuenta que yo, persona con discapacidad, no voy a ir a una consulta necesariamente por mi discapacidad, sino que yo también como persona, y bien lo decía la maestra que participó al inicio del curso, yo puedo tener duelos, yo puedo tener situaciones afectivas, problemas de sexualidad, yo puedo tener problemas de relaciones sociales, yo puedo tener aspectos, interacciones, entonces habrá que evaluar. Y quizás el punto es cómo evaluar. Por eso decíamos al principio que además de conocer test que sean adaptados a la discapacidad, también habrá que revisar cómo se lo paso o cómo se lo pido o cómo se lo digo. Entonces vamos a empezar a ver aquí algunos elementos que sí nos van a dar como una perspectiva distinta a esta evaluación psicológica en sentido estricto o en sentido amplio que nosotros hemos aprendido en nuestro proceso de formación. Quizás habrá que trabajar desde el modelo social y de derechos. ¿Qué implica eso? Uno, hola. ¿Qué implica eso? Primero, que el sujeto paciente mío es, en primer lugar, persona, indistintamente sea niño, indistintamente sea adulto o adulto mayor. Sigue siendo y es, en primer lugar, persona. Y lo que me tiene que llamar la atención no es la condición, porque entonces vamos a los prejuicios o a las barreras que yo mismo, como psicólogo formado, puedo tener y puedo manifestar. Entonces, el modelo social implicará que este sujeto pertenece a un microsistema, a un mesosistema, a un endosistema y a un macrosistema. Y tarea número 1 de la semana es: ¿qué determina más, lo social o lo biológico? En el caso de la discapacidad, en referencia a las barreras. Número 2 es que al evaluar personas con discapacidad, el diagnóstico no es lo importante clínicamente hablando, porque al hacer un diagnóstico clínico empezamos a evaluar patologías, empezamos a evaluar trastornos, empezamos a evaluar enfermedades mentales. En el caso de una evaluación neuropsicológica, empezamos a evaluar carencias o ausencias, si lo queremos llamar de esa forma, o déficit. Y en este caso, empezamos a considerar un dato numérico, un CI, una edad madurativa o una edad mental. Entonces, si bien es cierto, eso es importante en la evaluación psicológica, en la evaluación de personas con discapacidad, sí, eso es importante, pero no es lo más importante. Quizás
Lo más importante es analizar la interacción entre la persona con discapacidad y el manejo de las barreras. Posiblemente una persona es ciega, pero él dentro de su condición se maneja bien. Él puede incluso andar con un bastón o incluso solo por la calle. Entonces habrá que ver no tanto el diagnóstico clínico como tal, sino que habrá que en el proceso de evaluación psicológica evidenciar el manejo de las barreras, cómo a él la sordera le afecta o no, posiblemente no podrá escuchar. Entonces, aquí vamos al punto. A un sujeto, a una persona ciega, yo la puedo palpar, yo la puedo tocar y él va a sentir. Posiblemente a una persona sorda lo pueda hacer igual y él va a saber que yo estoy ahí. Pero para cada quien habrá que tomar en cuenta qué cosas yo puedo hacer, qué cosas yo no puedo hacer. Por ejemplo, si voy a la casa de una persona sorda, por más que yo esté tocar y tocar y tocar la puerta, esa puerta no se va a abrir, a no ser que haya un sistema de luces para que el sujeto pueda ver que hay una luz que se enciende y él salga a abrir. Igual yo necesito, en todo caso, en cualquier caso, generar accesibilidad. Ese es el concepto, que no se nos olvide. Y por lo tanto, habrá que buscar formas de llamar la atención. Posiblemente a una persona ciega yo le hable y él se dé cuenta que yo estoy ahí. Pero a una persona sorda yo no le voy a hablar porque no me va a escuchar. Entonces quizás la forma de captar su atención será hacer movimientos con las manos frente de él o de ella para que sepa que yo estoy ahí y empezar a interactuar. Entonces esas van a ser las situaciones de ajustes razonables psicológicos que hay que empezar a derivar en el proceso de evaluación psicológica. También hay que tomar en cuenta que hay que tener una flexibilidad metodológica, es decir, no nos vamos a centrar en las limitantes. Hay que tomar en cuenta eso. Cuando veamos hacia atrás, habremos visto que valió la pena y saber. Hola. Bueno, entonces, en este caso, hay que tomar en cuenta que, si bien es cierto, hay pruebas ya estandarizadas, pero nosotros en condición de discapacidad tenemos que irlas adecuando. Y más allá de la validez pura de los baremos clínicos, habrá que tomar en cuenta cómo estos baremos clínicos podrían adecuarse o adaptarse a la condición real del sujeto. Y es ahí donde nosotros vamos a ir introduciendo el concepto de adecuación de test. ¿Cómo adecuamos un test? El test me va a decir que con tantos puntos él sigue siendo esto, pero posiblemente en condición de discapacidades no nos va a interesar tanto el baremo puro, duro o directo, sino como ese baremo podríamos adecuarlo a partir de ajustes que los vamos a empezar a ver la próxima semana para tener una evaluación de su capacidad real. Porque entonces aquí el punto es no evaluar la discapacidad en forma negativa, sino que evaluar su capacidad. Es como que yo tenga una pizza de 4 estaciones y solo me coma la parte que tiene que ver con jamón y dejo las otras 3. En este caso hay que ver la totalidad. El ejemplo quizá no sea el mejor, pero es para que tengamos una comprensión un poquito gráfica de la situación. Luego tenemos que habrá que tener una flexibilidad metodológica. Igual pasa con los sujetos entre comillas normales. No cualquier escala de ansiedad me va a servir. No cualquier test de CI me va a servir. Habrá que adecuar el test a la condición del sujeto. Igual pasa aquí.
pero sobre todo desde los ajustes razonables. Luego tenemos respetar Estados en medio de los rescates en Caracas, Venezuela. Hola. Bueno, es de estar evaluando la singularidad. Perdón, licenciado Ronald, si puede silenciar el micrófono de Jenny, porque nos está afectando. Continúe, licenciado, continúe. Igual, ya tenemos que al evaluar hay diferentes tipos de sujetos, hay diferentes tipos de connotaciones, edad, sexo, la hora, estado de ánimo. Igual pasa acá en una evaluación psicológica para personas con discapacidad. Aunque yo tenga 5 personas con dificultad motora, posiblemente no las 5 personas por su antecedente familiar, por su antecedente social, pero sobre todo por su condición de discapacidad, va a responder de igual forma al constructo psicológico evaluativo. Entonces, habrá también que saber qué quiero medir, pero sobre todo cómo lo quiero medir. Y entonces yo vuelvo y repito, cómo le digo a un sujeto, hágame el dibujo de algo cuando este sujeto posiblemente no pueda ver o en ningún momento él tiene en su mente registrada la imagen de una casa, por ejemplo, porque nunca la ha visto, a no ser que, no estoy diciendo que sea imposible, habrá que tomar en cuenta las experiencias, por eso la singularidad de cada caso. Luego tenemos que la evaluación tiene que ser, en este sentido, dinámica y más que todo, más que evaluar el qué puede o qué no puede hacer, es evaluar, o más que evaluar un CI estático duro y puro, habrá que evaluar qué puede aprender. En este caso, como que nos va cambiando la perspectiva de qué interesa en la evaluación psicológica. Sí, es una evaluación psicológica y repito, nos va a dar un diagnóstico, pero no es el diagnóstico lo importante, nos va a dar una tendencia, pero lo que importa es qué puede con esa condición realmente hacer y qué puede, según Vygotsky, zonas de desarrollo próximo, aprender. Y entonces mi orientación o mi recomendación, más que la condición de discapacidad, yo no puedo hacer que el sujeto vea, yo no puedo hacer que el sujeto oiga, pero sí puedo hacer que el sujeto se maneje mejor, o sea, generarle un ambiente de mayor accesibilidad, que es lo que nos interesaba. Luego tenemos el apoyo, aspectos de comprensión en sus competencias reales. No se debe esperar que un sujeto funcione óptimamente, pero que su participación no sea limitada por las barreras o por los prejuicios que yo puedo mismo poner. Este ni sabe lo que piensa, o ni me está viendo. Entonces habrá que empezar como si se recuerdan, relación psicólogo-paciente, respetar al sujeto por la condición que tenga, no importa. Luego tenemos del diagnóstico al sistema de apoyos, que eso es lo que nos interesa. ¿Qué es lo que el sujeto tiene o con qué es lo que el sujeto cuenta? Aquí no hay mucha diferencia con la evaluación psicológica para sujetos, entre comillas, normales. Pero luego podemos atender a personas con discapacidad y entonces revisar qué tanto yo estoy respetando esa condición, qué tan empático estoy siendo, cómo me sentiría yo. Vamos a trabajar en la siguiente semana dinámicas donde vamos a ver o a sentir o a asumir qué sienten ellos. Luego, qué tanto material flexible tengo yo. O porque a veces decimos, no, es que no tengo material, pero entonces la pregunta es, y aquí por favor el organizador está pendiente, ¿cuántos manejamos LESA de este grupo? Levantan su manita para que el compañero pueda tomar nota. ¿Cuántos de este grupo manejan braille?
Aunque Lesa y Braille quizás ya podemos tener auxilio de aplicaciones, que son las que vamos a ver en la clase 3. No es un curso de Lesa, no es un curso de Braille, pero sí es una aplicación que nos podría facilitar el proceso. Entonces, quitarme prejuicios. No, es que con esta población a mí no, si son niños, sí, pero si son adultos, yo no. Igual pasa entonces con condición de discapacidad. Yo solo evalúo a personas, entre comillas, normales. ¿Por qué? Porque es más fácil para mí. No me quiero complicar o no me quiero esforzar. Entonces, hay retos, y ahí vamos al punto otra vez, hay barreras que yo las sigo fomentando. Y como repito, no es problema de lenguaje, es problema de aprender a comunicar. Una mirada, un gesto, etcétera, está diciendo mucho más que una expresión verbal. Entonces ya eso también lo vamos revisando en lenguaje no verbal. Igual acá, en este caso es mucho más expresivo o mucho más evidente. Luego, estos son los retos para que yo sea psicólogo con atención inclusiva. Ya hice la pregunta, Lesa, Braille o adecuaciones psicológicas. ¿Cuáles son esas adecuaciones psicológicas o ajustes razonables? Tenemos creo que 15 minutos, entonces vamos a revisar. Equidad. Lo que decíamos al principio con la imagen, si se recuerdan, darle a cada uno lo que cada uno necesitará. Lo estoy haciendo. Mi espacio, mi consulta es accesible. Tengo yo el suficiente espacio para que un ciego se pueda perfectamente movilizar sin dañarse, lo guíe o no lo guíe yo. Tengo, por ejemplo, un trato personalizado, aunque mi paciente no me oiga y tenga un intérprete a la par, ¿con quién voy yo a dirigirme? Pregunto. Hola. Siempre con el paciente. Aunque yo sé que no me va a escuchar, el que está escuchando es el oyente, y él podrá signar si es que yo no lo puedo hacer. Pero mi contacto visual va a ser siempre con el paciente, persona sorda, porque podría ser que él pueda leer mis labios. Puede ser, pues existe esa posibilidad. O yo puedo gesticular y con mi gesticulación transmitir un cierto mensaje. Por eso decíamos, no es problema de lenguaje, es problema de aprender a comunicar. Entonces, acá, ya lo dije también, el trato es una persona y no es un loquito o no es un pobrecito. Ay, pobrecito porque no ve, pobrecito porque no oye, pobrecito porque anda su silla de ruedas, ¿no? Porque muchas veces nosotros generamos esa barrera. Luego, acá podemos valernos de visualizaciones. Por ejemplo, esta presentación que están viendo, ¿qué error tiene? Porque también, clase 3, vamos a aprender a hacer presentaciones flexibles para todo tipo de personas con discapacidad. Esta presentación, ¿qué error tiene? Maestro, El color. es que Aparte del color, usted dice color. Decía usted, El tamaño de la letra. posiblemente. Pero más allá de eso, o sea, pensemos en personas con discapacidad. Yo No puedo se ver colores, escucha. yo puedo ver letras, pero si yo fuera ciego, ¿esto me sirve o no me sirve? No sirve. No, no le Para sirve. nada. Por muy bonita No. que esté mi presentación, por muy elaborada, por muy tamaño grande que sea la letra, para un ciego no va a servir. Entonces yo necesito, y ese es material flexible, Interacción. yo necesito ponerle quizás audio a la presentación. ¿Para qué? Para que el que no la puede ver, la puede escuchar. Y el que no puede escuchar, la puede ir viendo. O sea, yo tengo que generar material flexible. Posiblemente el test
a una persona con baja visión, yo necesito hacerle zoom al tamaño de la letra para que él lo pueda ver un poquito mejor. Si el test que yo imprimí está en 12, que es el tamaño normal, entonces yo puedo ponerlo en 16 o en 14 o en 20, no sé. Esos son ajustes razonables psicológicos. Tiene que ver con visión, tiene que ver con audición o gestos, lo que yo les decía, ¿no? Yo puedo llamar la atención de una persona sorda poniéndome enfrente y hacerle gestos o moviendo mis manos. Él va a saber que estoy ahí. A un ciego de forma diferente. Entonces, manejo de tiempos, posiblemente. Yo sé que un Raven se contesta en 30 minutos. Podría ser que para una persona con cierto tipo de discapacidad, yo le puedo dar una extensión de tiempo. Si vamos viendo, entonces, a esos cambios que yo voy a hacer en el proceso de evaluación psicológica, que lo vamos a empezar a ver ya de forma práctica la próxima semana, es a lo que se le va a llamar ajustes razonables. Me quedan 10 minutos, creo, entonces mitos, realidades, los vamos a saltar, ustedes los pueden leer y ahí no hay problema. Maestro, Y aquí, una consulta. ¿Y el video se va a colocar en esa clase? sí, al final, porque nos va a quedar como de reflexión final. Vale. Yo le digo cuándo. Entonces, recomendaciones, ya esto es solo como un par de láminas más y terminamos. Entonces, acá con personas en esta condición de ceguera o baja visión, ¿quién soy yo? Eliminar obstáculos para que yo me acerque, no mucho, pero para que él se acerque y pueda movilizarse. Mire usted, a un ciego yo no le voy a decir mire usted. Lo raro es que yo tengo un compañero que tiene condición de ceguera, fue mi compañero, él está en la USAC de Guatemala y siempre me dice, nos vemos después. Y hasta él se pone a reír porque él sabe que nunca me va a ver. Pero entonces, en el sentido literal de la palabra, entonces igual, ¿qué expresiones yo puedo decirle o qué expresiones no puedo decirle? A un sordo, óigame, tampoco, ¿no? Entonces, llamar su atención de frente. Y lo que ya decíamos, aunque él tenga su intérprete a la par, si es que lo tiene, entonces yo me voy a dirigir visualmente y verbalmente, o la comunicación va a ser siempre con la persona sorda. Luego, esto nos lo saltamos, pasamos para deficiencia intelectual o problemas de discapacidad psicosocial y aquí está. El mismo trato, no porque tenga un 6 bajo lo voy a tratar así como eso, pobrecito, o le voy a tener lástima, ¿no? Porque entonces yo estoy generando mitos que están atrás, que ustedes los pueden leer perfectamente después. No voy a sobreproteger. Lo que sí puedo hacer es hablar despacio, ¿no? Para que él me comprenda o para que él tenga tiempo de asociar las ideas y darme una respuesta. A veces la ansiedad la genero yo porque no me responde y no tanto la genera el sujeto por lo que me va a decir. Luego, discapacidad psicosocial, la empatía, el lenguaje sencillo, siempre el respeto. Y acá algunas para trabajar con dificultades motoras. Preguntar si necesita ayuda, porque hay gente, ya se ha dicho, que siempre manejan esta situación de ser independientes. Aunque estén en su silla, ellos perfectamente se pueden movilizar. Han aprendido a manejar su silla. Entonces, ¿por qué? Porque al querer ya yo dar mi ayuda, entonces es como que los esté minimizando o los esté minusvalizando. Entonces habrá que tomar en cuenta eso. Acá es importante que si voy a conversar con una persona que esté en una silla, igual en este momento es más que en otras condiciones de discapacidad, es importante que yo esté a la altura de la persona. Entonces, si tengo que estar así de rodillas o sentado también de frente, pero cerca a la misma altura, entonces habrá que tener ese cuidado. En no tocar sus utensilios, porque ya es una cosa muy, si se recuerdan, el espacio personal, aunque supuestamente esto es un objeto, pero pertenece a la persona y es parte de su espacio personal que yo no puedo tocar. Y
darle tiempo a la persona. O sea, en todos los casos de condición de discapacidad hay que aprender a tener paciencia. No es la misma rapidez que tendrá alguien en condición normal. Y quizás para la primera sesión, y terminamos con esto, sobre todo la accesibilidad. ¿Tengo yo sillas o tengo yo espacios adecuados? ¿Tengo yo iluminación adecuada? ¿Tengo yo material flexible? Mi actitud, elemento número 2. Siempre preguntar si necesita algo o preguntar por qué va, si va por su condición de discapacidad o si va por un elemento asociado a su condición de discapacidad y validar su autonomía. Él puede. Entonces no hay que preocuparse porque él pueda moverse solo o no hay que preocuparse porque él quiera levantarse solo. Entonces, él ha aprendido en su condición de déficit a manejar o a utilizar mejor otros sentidos. Y entonces, al hacer eso, yo estoy como minimizando o invisibilizando que él sí puede. Y lo que decimos al principio, no es una deficiencia o no es una limitante, sino que es un manejo distinto. Luego tenemos acá, ustedes lo pueden leer y lo empezaríamos a ver ya la próxima semana. La presentación se les va a enviar para que ustedes lo puedan leer y ya. Aquí estos puntitos, si manejamos braille, aquí dice gracias. Y esta persona en lengua de señas, en LESA, también está diciendo gracias. Entonces, igual son cosas que a lo largo del cursito, quizá en un curso completo de LESO de braille, quizás el colegio puede pensar después en este tipo de cursos para irle dando continuidad e ir haciendo ya después un diplomado. Pero igual, ahí son decisiones del colegio. Y entonces, terminar aquí. La discapacidad no es una limitación, es una condición. Se puede hacer, aunque esté la limitante, pero esa limitante no va a, valga la redundancia, a limitar el movimiento, el conocimiento, el aprendizaje. Decían el sábado, hay muchos, como decían, hay muchas figuras de hoy que tienen condición de discapacidad. Entonces, hay muchos músicos que han tenido condición de discapacidad. Mozart, creo. Hay muchos jugadores que están en el mundial hoy que tienen TEA. Entonces, la situación no es una limitación, es una condición que hay que aprender a manejar. Entonces, quedamos aquí y yo dejo de compartir para que el licenciado nos proyecte un video chiquito que solo creo que dura 1 minuto y luego a partir de ahí las reflexiones las vamos a empezar a colocar en el foro o ustedes deciden por la hora para respetar nuestros tiempos y luego hacemos alguna revisión rapidita de los casos. Hola a todos, bienvenidos. ¿Por qué nos dices todes? Porque este es un restaurante inclusivo. Ah, ok. ¿Será que nos puedes traer la carta en braille que viene un amigo que es ciego? No la tenemos. Ah, ¿y será que nos puedes explicar entonces el menú en lenguaje de señas? No lo hemos hecho. Ah, ok. ¿Dónde queda la rampa para discapacitados que no la veo? Oh, no, no tenemos. Ah, entonces este no es un restaurante inclusivo. Este es un restaurante que hace pésimo y mal uso del lenguaje para no herir susceptibilidades de la generación de cristal. Unas simples palabras no van a cambiar nada. Ser inclusivo de verdad es realmente apoyar a las personas que lo necesitan. No usar una palabra para no ofender a una pequeña minoría que es súper frágil. Mejor no. Gracias. Aunque posiblemente el actor esté mal empleando conceptos,
quizás el mensaje se transmite. No es cambiando palabras que yo voy a ser inclusivo. No es teniendo estructuras físicas que yo soy inclusivo. Eso va mucho más allá. Por eso yo señalaba, es un cambio de actitud. Y quizás la pregunta para que la empecemos a contestar es, ¿qué tan psicólogo o psicóloga inclusiva yo estoy siendo? A lo largo del curso posiblemente no vamos a cambiar algunas cosas que tenemos de años, pero la idea es empezar también, por otro lado, a sensibilizarnos y darnos cuenta que hay una realidad ahí que también necesita ser tratada. Si no hay preguntas, comentarios por el tiempo, porque por el corte de energía que era o que perdimos como 5 minutos o 10 creo en la reconexión. Entonces ustedes me dicen el día quizás jueves va a estar el primer material con el primer foro. Mañana creo yo o el jueves también va a estar el primer corto del curso. O sea, son dos cosas distintas. Va a haber un corto y un foro en la semana y tendrán la semana completa para trabajarlo. Ahora, si no hay comentarios o si no hay dudas, creo que están pasando el enlace de la asistencia para que puedan anotarse. Y me parece que hay manos que están levantadas. No sé si es porque quedaron así o es que hay alguna pregunta. Y si no, me gustaría quizás con el perdón y permiso dejar un tiempito chiquito para el caso. Esta semana la idea es justo eso, iniciar el proceso de, decíamos, la evaluación psicológica se empieza con rapport, se empieza con establecimiento de contacto. Más allá de un motivo de consulta, lo que nos interesa es tener el primer contacto. ¿Qué le diría? ¿Qué le voy a preguntar? ¿Cómo establezco yo la confianza? ¿Cómo establezco yo esa conexión? ¿Cómo hago yo este clic con esta persona? Así que si revisan la presentación del curso, son 4 semanas que al final entiendo van a ser 5, aunque aquí no se ha tomado la decisión, pero no sé si el licenciado va a preguntar. Sería de que esta semana le comuniquen a él quienes ya tienen sujeto y también que le comuniquen quienes no lo tienen, porque a los que no lo tienen, el colegio va a tratar de buscar los modos o las formas de que todos tengamos al menos un sujeto con el que podamos quizás no tanto hacer el proceso así riguroso, pero sí tener la experiencia, los que aún no la hemos tenido, de evaluar a una persona con discapacidad. Y al final darme cuenta quién es el diferente, él o yo. ¿Quién es el raro? Él o yo. ¿O quién es la rara? Ella o yo. Bueno, si no hay preguntas con el caso, si ya están llenando la asistencia o algo, o si van a consultar lo del cuarto o quinto martes, o se asumiría que así sería, no sé, licenciado. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, el licenciado Granados, él va a ser quien dirige todo lo que es la parte académica. Mi persona, el licenciado Serrano, soy quien está en la parte técnica, manejando las aulas virtuales, ayudándole con esa parte. Estamos haciendo equipo. Entonces, ahí les he dejado un número de teléfono. Cualquier duda que tengan dificultades, consultar ahí o en el chat. En segundo lugar, no sé si lo llevamos a votación, si quieren un quinto martes, es decir, 4 sesiones más a partir de hoy. No sé, levantemos la mano quienes, no, levantemos la mano como que si vamos a opinar quienes estén de acuerdo.
Van 50 manos, licenciado Granados. Bueno, creo que sí, entonces sí hay un quinto martes. Veo que todos. Todo, yo creo que todo. Y antes de cerrar, entonces eso, yo voy a estar a cargo de la hora virtual, recordándome en viejos tiempos de docente allá en San Salvador. Y antes de cerrar, le voy a dar la palabra al licenciado Mónico para que cierre lo que es el día de hoy la intervención. Adelante, licenciado Mónico. Sí, buenas noches. Bueno, agradecerles a cada uno de ustedes, colegas, por estar motivados aquí en este curso que realmente es maravilloso. El doctor, pues, Luis Roberto es un experto en esto y hay que aprovecharlo. Motivarlos para que nos metamos a este conocimiento, porque realmente nos está desensibilizando a nosotros para poder atender o para ofrecer nuestro servicio o nuestra mejor presentación a las personas que necesitan primero esa empatía, ¿verdad? Y que no los etiquetemos como discapacitados o personas que tienen